5. La oscuridad permanente y un horrible y sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente el mal de los demás y el suyo. 6. La compañía continua de Satanás. 7. Desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, maldiciones y blasfemias. Datos tomados del diario de Sor Faustina Kowalska. 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Catecismo de la Iglesia Católica, 1036. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Mt 7, 13, 14. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos y no nos manden ir, como siervos malos y perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con un plan y salvar a las almas. Él derrotó al demonio en la cruz, y con su sangre preciosa pagó por nuestros pecados y en pocas palabras nos abrió las puertas del cielo, y con su cruz poderosa formó un puente maravilloso entre el hombre y su Padre, pero al aceptar la cruz de nuestras vidas somos corredentores de su misión salvífica. La cruz diaria nos fortalece, transforma y acrecienta nuestra fe. Es para muchos como una forma de pagar aquí, y no en el purgatorio, el mal que hemos hecho. Pero ¿qué hace el mundo con su hedonismo y pues, hacernos creer que solo hemos venido a ser felices para siempre, y tratar de buscar la felicidad en todo y rechazar a toda costa el dolor? Esa es una trampa de la serpiente para que probemos de todo y pequemos siempre, para ir a dar directo al infierno. Muchos ignorantes cómodamente piensan y dicen: pues si Jesús murió por mis pecados, yo ya me salvé, y a pecar se ha dicho. Pobres insensatos. De lo que yo haga aquí en la tierra, dependerá mi vida futura, así que lo que yo hago cuenta para mi salvación eterna en el cielo o para mi condenación eterna en el infierno, pero debemos de saber que nada impuro entra en el cielo. Así que unos cuantos van a llegar al cielo, los santos, y unos poquitos al purgatorio, y tristemente y la gran mayoría y todos los que no creen ni en el diablo ni en el infierno y son los que se condenan. Y aunque hay muchos que andan con el rosario en la mano, con el santo, santo por aquí y por allá, o como dicen con el Jesús en la boca todo el tiempo, son como les dicen cucarachas de sacristía, o sea que no salen de la iglesia, pero son soberbios como la serpiente o crueles, fariseos hipócritas o amigos de lo ajeno y enemigos de la verdad. Y en fin, a Dios no lo engañamos, Él puede ver las intenciones de nuestro corazón. Para que queden más claros estos conceptos y los resultados que se derivan de cada uno de ellos, vamos a analizar el tema de las 4 postrimerías del hombre, que son. Las 4 postrimerías o realidades últimas del hombre son: muerte. Es el momento en el que morimos y nuestra alma sale del cuerpo. Juicio. Es el juicio particular que ocurre justo cuando morimos, y con este se decide y a dónde vamos a ir a parar. Infierno. Lugar de castigo eterno. Gloria. Lugar de bienaventuranza eterna. Algunos suplen el juicio por el purgatorio, pero por pura lógica, según el resultado del juicio iremos al purgatorio, al cielo o al infierno. Muchos por buscar la felicidad pasajera y mundana y se condenan. El infierno 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. 1 Jon 3, 14, 15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno.
Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo 3. Rock and roll. El fenómeno del rock and roll ha sido considerado como una contracultura. ¿Y qué quiere decir contracultura? La palabra contracultura puede entenderse en dos sentidos. Por una parte, como una ofensiva contra la cultura dominante o ya existente. Por otra parte, como una cultura alternativa que permanece al margen de la ley o las buenas costumbres, y tratándose en especial del movimiento de la contracultura que surgió en los años 60, se refiere en especial al surgimiento de la música rock, el amor libre, los hippies, los vicios y posteriormente de la píldora anticonceptiva. En tal caso la palabra contracultura pudiera ser sinónimo de antivalores, relativismo o existencialismo, ya que muchos componentes fueron el detonador para que estallara esta guerra, contra lo que los jóvenes consideraban como modelos rígidos de la educación. Podríamos llenar páginas y páginas de teorías, tesis y análisis, pero nuestro afán no es teorizar, sino denunciar el mal que está oculto. Más o menos en estos tiempos, se realizó un exorcismo muy famoso, y el demonio fue obligado a revelar que desde esta época se había montado un plan terrible que se esparciría por todo el mundo como una plaga, el cual incluía a la música rock, el alcohol, las drogas y el sexo sin restricción como primera parte del plan. A futuro incluiría la destrucción total de la moral y las buenas costumbres, los principios, la vida familiar y por último, siendo este el objetivo más importante, la destrucción y supuesta desaparición del cristianismo. ¿Y de dónde ha venido este terrible plan? Pues del mismísimo infierno. Esto está debidamente planificado para la perdición en masa y no es exageración, ya lo estamos viendo. ¿Cuántos suicidios, accidentes y muertes en general han sido producidos por la influencia del alcohol, drogas y música nefasta, cargada de mensajes directos y subliminales que tienen como cometido envenenar la mente de los jóvenes, y peor aún los niños, porque ahora ya no hay música infantil? Además, quien escucha esta música enferma su psique, su subconsciente, sus deseos, sentimientos y pensamientos con esta basura, pero además contamina su entorno. Así que si un joven escucha esta música estridente y maléfica, no solo se perjudica a sí mismo, sino que esto alcanzará y enfermará a sus familiares, vecinos, y dejará su recámara y casa llena de vibraciones que a la larga se manifestarán en malestar, melancolía, depresión, opresión, ruidos inexplicables y en algunos casos pesadillas horribles y apariciones. No exagero ni estoy loca. Todo esto fue dicho por un sacerdote exorcista católico. Hace algunos años supe de un caso de una chica muy linda y muy grande de estatura y volumen, quien quedó posesa o poseída por demonios por escuchar continuamente los discos de Marilyn Manson, y tuvo que ser sometida a repetidos exorcismos y a la de Millie quedó liberada. Otros casos de posesión fueron el de dos chicos que quedaron poseídos por hacerse tatuajes del demonio, porque por ridículo que parezca esto es en sí, un pacto implícito con aquel. Es decir, y sin saber. Y uno más, una chica acudió con una bruja que le hizo un ritual que la ayudaría, pero incluía beber la sangre de un gato y la muy tonta lo hizo, sin saber que esto es en sí, magia negra y quedó poseída. En la Biblia dice algunas cosas muy importantes que espero que nunca las olviden. Beber o comer sangre es una abominación para Dios, es un pecado horrible, pero ¿por qué abominación? Pues porque eso es algo condenable, y he ahí el asunto más importante. Es pecado mortal y quien lo hace se condena. Así que los darks o darketos que hacen rituales en donde echan la sangre de todos en una copa y se la toman y ya con esto caen en pecado mortal. Y también en la Biblia dice que en la sangre está el alma de una persona o de un animal, por esto es condenable, es como canibalismo. Entre las cosas terribles que hacen los satanistas están justamente asesinar, sacrificar gente y cometer actos aberrantes como la antropofagia, igual ser antropófagos, o sea, hombres que comen carne humana. Principalmente la sangre y el corazón. Y hacen cosas terribles con las hostias consagradas, o sea que así como los demonios creen en Dios, también los satanistas saben que en la hostia consagrada está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que baja a través de la epíclesis en el momento de la consagración. Y es absurdo y hasta desesperante, que para más los demonios y los satánicos crean en la presencia de Dios, que todos los católicos que están como adormecidos. Y en una ocasión escuché un relato de una discusión entre un protestante y un católico de hueso colorado. Es decir, de los que aman la iglesia y de verdad se comprometen. Y el protestante le dijo al católico, mira, si los católicos de verdad creyeran que Jesús está en la hostia y las iglesias estarían llenas y los sagrarios o lugares de adoración al Santísimo estarían a reventar, pero mira y están vacíos.
Yo veo cuando voy a misa como mucha gente no comulga y solo van, oyen misa y se quedan ahí sentados, la misa sana, pero lo más importante es comulgar, pero para eso hay que ir en gracia, es decir no haber cometido pecados mortales o haberse confesado y ahí está la piedra de tropiezo de muchos y no se quieren confesar o no quieren dejar de pecar, pero lo que no saben es que la confesión es en muchos casos tan poderosa como un exorcismo, pero la gente no se quiere molestar en nada. Y cuando hay problemas en su casa y los espantan, amanecen arañados o se les sube el muerto, quieren que llegue el exorcista y acabe con todo lo malo como si fuera un curandero, pero sin que eso implique confesarse, ir a misa, dejar los vicios, la brujería, cultos, rock, alcohol o drogas, en fin todo lo que abrió la puerta de entrada al mundo de las tinieblas. Rock satánico. Hay músicos de rock relacionados con el ocultismo, la magia, la alquimia, el hermetismo, el paganismo, el luciferismo o la wicca, otros son deliberada o ocultamente satanistas. Y hay otros que se dice que solo se suman a la creencia de la fórmula que implica satanismo más rock igual a éxito, pero no se confundan, porque el invocar a Satán y hacer publicidad de sus símbolos, ritos y demás atrocidades no es gratis. Porque el diablo y sus demonios no están jugando y al ser invocados y conjurados a través de invocaciones, símbolos con las manos y ritos no se van a detener a ver si solo es un truco publicitario o es de verdad. Se les atrae y se presentan y a ver cómo se los quitan de encima. Se cuentan historias de algunos famosos que después de haber hecho pacto con aquel y no lo pudieron soportar y su vida se volvió lúgubre, o simplemente se refugiaron en los vicios para poder soportar el miedo de saber lo que se les esperaba a su muerte. Un místico católico que se convirtió al catolicismo después de haber sido un productor de música en Estados Unidos y de haber andado en todos los vicios y libertinaje que sobra en ese medio, dijo que uno ve a los artistas en la fama y la supuesta gloria que implica el haber triunfado, volverse famosos y ricos pero dice que si pudiéramos ver cómo su alma es encadenada, arrastrada y atormentada por los demonios y nunca sentiríamos envidia, ni deseos de lograr lo que ellos. ¿Y a qué precio? 414 Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Catecismo de la Iglesia Católica. Algunas variantes del rock satánico son: metal satanic, black metal, thrash metal. En este género el tema principal era la maldad, que incluía el sexo y las drogas, pero cuyo centro de atención eran las prácticas satánicas como los sacrificios humanos. El backmasking son mensajes que habrían sido diseñados para ser de tipo subliminal, grabados para ser escuchados al revés mediante la técnica conocida como backmasking. Los mensajes subliminales son una violación de la libertad, se perciben por debajo del nivel de la consciencia, es decir, solo llegan al nivel subconsciente. Y se supone que están prohibidos desde hace mucho tanto en la música como en la publicidad, pero eso es mentira, ya que les produce en la publicidad ganancias millonarias y en el rock y en el cine y títeres, marionetas que serán programados y usados al antojo de unos cuantos poderosos que gobiernan el mundo. Tal es el caso del nuevo orden mundial y los Illuminati, que se supone que son una élite elegida por Satanás para controlar el mundo y ponerlo a sus pies. La música rock fue creada para maldecir. Durante un exorcismo un sacerdote interroga a un demonio quien obligado por la Madre de Dios dijo que desde los años 60 su aparición y cometido fue envenenar, degenerar y destruir a la juventud, creando una anticultura que en realidad era un movimiento basado en el anticristianismo. Decidido y dedicado a derrumbar la moral, las buenas costumbres y a sacar a Dios del corazón y de la vida cotidiana de todos, el objetivo era crear puros inmorales, puros indios y descristianizar todos los ámbitos: escolar, político, familiar, laboral y aún el religioso. Por exagerado que parezca, se han descristianizado los púlpitos, las misas y las iglesias. Y si no me creen, analicen las sabias y proféticas palabras de Pablo VI cuando dijo que el humo de Satanás había entrado por una rendija en la iglesia en 1972. Algunos dicen que lo comentó porque se esperaba que el Concilio Vaticano II trajera aire fresco, como dijo el mismo Papa Juan XXIII al iniciar dicho concilio, pero se dice que por el contrario, la iglesia quedó oscurecida y que justamente ahí se autorizaron muchos cambios que en lugar de traer el bien, traerían el mal a la iglesia y a los creyentes. Rock gótico, también conocido como gothic rock o goth rock. Son ritmos musicales que tienen en común el gusto por lo siniestro. Surgió con la evolución del post-punk y el glam rock de finales de la década de 1970, pasando posteriormente por la música de art rock y dark wave. Es música masiva que arrastra a la gente a la desesperación.
El rock gótico nació como una rama del post-punk británico de finales de los 70 y la mayoría de los primeros grupos góticos fueron etiquetados dentro de estas dos corrientes. Y se desarrolló como tal a principios de los 80 y fue el comienzo de la subcultura gótica. Las discotecas en confesiones de Satanás durante los exorcismos, el demonio dijo que las discotecas son sus palacios de oro, hacia donde atrae sus mayores esperanzas de la sociedad. Y a quienes van ahí, los hago míos, destruyendo sus almas y sus cuerpos. ¿A cuántos miles y miles atrapo aquí con el alcohol, la droga y el sexo? El amor al placer y es la puerta de entrada a los demonios, hermana Josefa Menéndez. El demonio busca muchas oportunidades para seducir al hombre y distraerlo con mil cosas vanas, para poder finalmente apartarlo de la verdadera felicidad que solo podemos encontrar en Dios. Fuimos creados con un vacío interno que solo puede ser llenado por Dios. Por eso buscamos y buscamos ese algo que nos llene, y lo malo es que en el camino tratamos de llenarlo con excesos, con vicios y con mil cosas que en lugar de ayudar, perjudican. Muchos ya al final de su vida y por fin, se acuerdan de Dios. Bien dice el dicho. Los pellejos para Dios y la carne fresca para el diablo. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14-15. La palabra concupiscencia se traduce a veces como lujuria y a veces como deseo y también se usa como sinónimo de deseos de la carne, o deseos pecaminosos. Y es obvio que estos deseos no son agradables a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. Se dice que en 1934 el Papa Pío IX atacó muy duro a las películas de Hollywood, y si viera las películas que ahora hacen y se volvería a morir. Walt Disney y muchas otras compañías son satánicas, masónicas o Illuminati. Y todas sus producciones, mensajes, películas, caricaturas, canales, videoclips y demás son consagrados y rinden culto al maligno para tener éxito y muchísimo dinero. El Papa León XIII vislumbró las terribles pruebas a las que sería sometida tanto la Iglesia, como también toda la humanidad y que provenían de la lucha con los poderes del infierno, a lo que han dado en llamar la guerra o el combate espiritual, o sea, la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Muchos se preguntan por qué pasan tantas cosas malas en el mundo en estos momentos. Pues bien, estamos en los últimos tiempos, es un tiempo de purificación a través del dolor, pero lo que debe importarnos es cambiar de vida, acercarnos a Dios y dejar el pecado. A menos que queramos acabar en el infierno. Lo cual no lo quiere Dios. Se sabe que en muchos casos la musicalización es hecha en lugares consagrados al maligno, que el máster con que se hacen las grabaciones es consagrado y que muchas veces se graban mensajes subliminales, mensajes al revés y hasta voces de demonios. Ni qué decir de todas las blasfemias, maldiciones e invocaciones que los cantantes hacen deliberadamente en los discos y aún más en sus conciertos. De por sí el demonio confesó durante un exorcismo que el rock fue creado para maldecir a la juventud. Se supo de un caso en el que políticos estadounidenses atacaron a unos adversarios bombardeándolos durante horas con rock pesado y satánico y el resultado fue que esta horrible música les destruyó el espíritu y los norteamericanos resultaron victoriosos. Así que ellos en verdad están conscientes del daño que produce esta infernal música no solo a nivel anímico, sino espiritualmente. El que no está conmigo, está contra mí. Mateo 12:30. O sea que todo aquel que se atreve a invocar, adorar y hacer pactos con el demonio, automáticamente se convierte en enemigo de Cristo y será condenado al lago de fuego y azufre, o sea el infierno. Lo más peligroso de este asunto es que el demonio es muy astuto y ha creado muchas pseudo-religiones, que hacen creer a la gente que son muy espirituales y que están muy cerca de Dios, pero es todo lo contrario. Y todo por ignorantes. Ni qué decir, de los que lo hacen por su propia voluntad. Mucho cuidado. Ya que debemos saber que Satanás es el padre de la mentira y en él no hay nada de verdad. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo, y la experimentan los que toman su partido. Sabiduría 2:24. 413 No fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes, y, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. SB 1:13. 2,4. Catecismo de la Iglesia Católica, 409 Esta situación dramática del mundo que todo entero yace en poder del maligno, 1 Juan 5:19, hace de la vida del hombre un combate.
A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Catecismo de la Iglesia Católica, satanismo en los medios de comunicación actúa letal y silenciosamente a través de Internet, sitios satánicos y darks, páginas pornográficas. Caricaturas orientales, Pokémon, Naruto, Billy y Mandy, Dragon Ball Z, etc. Las películas y series de magos y hechiceros, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Spiderwick. Videojuegos, Gears of War, Halo, Resident Evil, Doom, Cameo. Revistas, Xbox 360, cómics pornográficos. Juguetes, estampas, tazos y tarjetas coleccionables. Su principal objetivo es envenenar la mente de niños y jóvenes, preparando sus cerebros como terreno fértil para la posterior adoración y entrega a Maitreya, el anticristo. Síntomas más frecuentes. Todos estos mensajes crean confusión, depresión, agresión, intentos de suicidio, adicciones, bajo desempeño en los estudios y en algunos casos enajenación y posesión satánica. Porque la fascinación del mal oculta los verdaderos valores y los reclamos del deseo conmueven a un alma sin malicia, Sabiduría 4:12. Cine y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado, Apocalipsis 13:8. Mediante la industria cinematográfica se recaudan millones de dólares para dar culto al demonio. Su objetivo principal es el control mental en masa a través de la destrucción de valores morales, distorsionar la verdad, crear cortinas de humo, enajenación, enaltecer los vicios, la violencia, la pornografía, el robo, la mentira, la estafa. En fin, incitarnos a pecar en todas las formas para caer en pecado mortal y así el que se muere no se salva. Otra de sus jugadas es introducirnos en el mundo del ocultismo y la brujería para la perdición en masa. Actores satánicos o Illuminati son marionetas del nuevo orden mundial y han hecho pacto con el enemigo para triunfar y envenenar la mente de muchos mandando mensajes ocultos. Hacen alusión igual que cantantes, deportistas y presentadores del ojo que todo lo ve, porque están presentando al anticristo. Son esclavos del sistema luciferino o demoníaco que pretende envolver al mundo en la oscuridad y las tinieblas. Los vídeos musicales o videoclips son un gancho fabulosos para jóvenes y no tan jóvenes, ya que a todos nos gusta la música. El mundo de la música se ha convertido en un escaparate no solo de la moda y los vicios, sino de la inmoralidad, las tendencias ocultistas y la brujería al por mayor. Pero para poder irlo descifrando les daré unas claves con las cuales les será bien fácil identificar a los artistas y famosos títeres de los Illuminati o del nuevo orden mundial. Pentagrama. Estrella de 5 picos que representa Baphomet, estrella de la mañana, símbolo de satanismo y brujería. Aparece en bandera de Estados Unidos al revés, decoración, ropa o en los ojos como el grupo Kiss. Es portadora de energía negativa y dicen los científicos que las estrellas del cosmos no tienen esdir. Es mentira. Águila. Símbolo del mensajero espiritual y sus plumas sirven para rituales y de conexión con el mundo de los espíritus, como por ejemplo los penachos de los apaches o la serpiente emplumada que no es sino otro disfraz de Satanás. Elefante. Supuesto guía que transporta por el mundo espiritual, desierto, esto implica una relación espiritista o unión entre la gente, el elefante y el desierto. Desierto. Este truco lo podemos ver en muchos vídeos de cantantes famosos donde hacen sus fiestecitas o bailecitos en un desierto, pero como símbolo de separación o aislamiento. Es bien sabido que los satanistas buscan lugares apartados para hacer sus rituales y esto es lo que representan sus bailes. Rituales, invocaciones, ofrecimientos, orgías disfrazadas o fiestas salvajes de transformación, programación mental. No es como en el caso de los grandes profetas o apóstoles de Dios, que están registrados en narraciones de la Biblia, quienes fueron conducidos por Dios al desierto para desapegarse del mundo, ser purificados, instruidos y fortalecidos, para su posterior servicio de evangelización. El ojo que todo lo ve. Es símbolo de Satanás, pirámide Illuminati y los masones. La disfrazan a través de lámparas, montañas, triángulos, cúspides o lo que sea, también la exhiben en ropa, logotipos, se la pintan en los ojos, en la cara, etc. Calaveras o calacas. Se exhiben en vídeos, ropa, caricaturas, tatuajes y accesorios.
Esto es un signo clarísimo de la muerte o la aberración esa a la que llaman Santa Muerte, también es parte de lo que llaman hoy el culto a la muerte, pero un invento más del maligno ha sido que traten de copiar a la Santísima Virgen María, en sus distintas advocaciones y difundir el culto a la muerte por todo el mundo como si fuera muy milagrosa. Se ha dicho que de México salió este espantoso culto para ser difundido por todo el mundo, pero que también de México saldrá la salvación hacia todo el mundo y eso ya lo veremos y comprobaremos con nuestros ojos, cómo sale la salvación hacia todo el mundo desde la casita del Tepeyac, de la Virgen Morena y la Guadalupana. Felina sexual. Son posiciones de cantantes o en coreografías incitando al sexo salvaje y desenfrenado. Para que todos pequen y caigan en pecado mortal y se condenen. Felinos. Se puede tratar de panteras negras, tigres o leopardos y todos simbolizan a Satanás y muchas veces los cantantes se transforman en él. Blanco y negro. Simbolismo masón que representa la mezcla entre el bien y el mal, el que los iniciados tengan que tratar en el mundo con los profanos o ignorantes. Y en el caso del yin y yang simboliza fuerzas oponentes o complementarias y según ellos todos tenemos bueno y malo dentro de nosotros, o sea que es igual ser bueno o malo. Grave error. También es una programación mental relativista. Serpientes. Es una alusión al demonio o sea la serpiente del paraíso, también la acompañan de una manzana, símbolo de la tentación y si la ponen en el cuerpo sensual de una mujer pues es símbolo de que la serpiente sedujo y engañó a Eva. Alter ego. Provocan descontrol mental, confusión o hasta angustia porque proyectan que las personas pueden contener varias personalidades escondidas y esto es peligroso, ya que se puede deber a desdoblamientos de personalidad, posesión diabólica, drogas o incluso enfermedades mentales. Algunos asesinos han tratado de defenderse argumentando locura temporal, porque según ellos tuvieron un lapsus en el que se desconectaron de sí mismos y de la realidad y solo así fueron capaces de matar. Ha habido también casos de suicidio por música y vídeos en los que los famosos se ponen pistolas en la cabeza, saltan al vacío, o sufren horriblemente y no le encuentran sentido a la vida. Esto también se ve en películas de cine en la que la única solución fue provocarse la muerte. No hay nada más que ver cómo acaban muchas estrellas de Disney y del rock. Con sobredosis de drogas, internados en psiquiátricos, con crisis de nervios y de identidad o peor aún, en el suicidio. Y dicen que es porque como les hacen programación mental para que sean marionetas que dan un mensaje. Y que poseen múltiples personalidades debido a abusos sexuales desde la niñez, violencia, lavados cerebrales y muchas cosas por el estilo. Gran riqueza. Las joyas, abrigos, autos último modelo, yates, mansiones, antros de ensueño y bellezas exuberantes de ambos sexos nos incita a hacer lo que sea por conseguir gran fama y riqueza. Son solo programaciones mentales para ser y vivir en un mundo material de mentira, robo, prostitución y depravación en donde no hay nada bueno y lo espiritual no cuenta y no existe. También hay músicos que insinúan en sus vídeos o sugieren abiertamente en sus canciones que uno no debe de sufrir y batallar, que mejor haga un pacto con aquel para tener todo lo que quiera y pero, ¿a qué precio? Serán atormentados eternamente en el infierno por unos cuantos años de bonanza, y se dice que con aquel no se tiene nada seguro, porque como es el padre de la mentira, muchos incautos han hecho pacto satánico y siguen en la miseria. La letra G. Significa gran arquitecto del mundo o sea Satanás. Se usa en logias y símbolos masones, en logotipos de productos, empresas, mensajes políticos, programas y de canales de televisión. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Sabiduría 2. 21-22. Protecto Monarca, MK Ultra también conocido como Programa de Control Mental de la CIA. Se dice que primero fue el proyecto MK Ultra y luego fue el proyecto Monarca. Los dos han sido creados con la finalidad de hacer esclavos que a su vez son marionetas de los Illuminati, para promover un programa de muerte mental, suicidio masivo y autodestrucción. Es por supuesto secreto e ilegal. Primero se usó desde hace décadas como experimento para control de los militares, luego con políticos y por último, en el medio del espectáculo y el entretenimiento. Con la perversa finalidad de hacer que muchas personas se droguen, forniquen, se prostituyan, sean criminales, corruptores, suicidas, etc. En fin, que acaben aquí con su vida y la de sus seres cercanos y bien refundidos en el infierno. Algunos rasgos que las identifican de quienes portan las orejas de Mickey Mouse: se dice que se les ha hecho programación mental y que poseen múltiples personalidades y alter ego.
Esto se hace sometiendo a estas personas a encierros, abuso sexual, las encierran en cajas o ataúdes, se les golpea, se les obliga a comer excremento, orina y cosas asquerosas, se les hacen lavados de cerebro y obedecen en todo. Incluso si se les dice que se maten y que debe parecer un suicidio. Y cuando los controladores deben de programar sus mentes se dice que están internadas o en rehabilitación, y puede ser porque se drogan y necesitan desintoxicarse o porque en realidad, las recluyen para hacerlas vivir un nuevo proceso de programación mental. Hace poco eso dijeron de Selena Gómez, que había sido recluida en un psiquiátrico porque estaba atravesando una crisis de ansiedad y nerviosismo. Pelucas rosas y azules son símbolo de que son títeres MK Ultra, prostitutas y esclavas sexuales, las podemos ver en videojuegos, cómics, caricaturas, calcomanías, modelos de moda, cantantes, actrices y vídeos musicales. También las usan para difundir la onda gay, o sea promover el lesbianismo y la homosexualidad. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa fiesta. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo, Romanos 1:32. Mensajes de la Virgen al Padre Stefano Gobbi. La Madre de Dios explicó al Padre Gobbi algunos de los simbolismos del libro del Apocalipsis, tales como el gran dragón rojo que representa al marxismo ateo y en especial le habla de la bestia negra que representa a la masonería, de la cual le advierte lo siguiente. Opera oculta en la oscuridad, es astuta, diabólica y actúa en silencio. Dios ha comunicado su ley con los 10 mandamientos y la masonería difunde una ley completamente opuesta a la de Dios. Haremos un paralelismo para comprender mejor. Los 10 mandamientos. La masonería 1, no tendrás otros dioses delante de mí. Inventan falsos dioses igual ídolos. 2, no jurarás el nombre de Dios en vano. Blasfeman a Cristo con películas o enseñanzas sacrílegas. 3, santificarás las fiestas. Domingo igual día del Señor. Weekend, diversión, entretenimiento, deportes, día de campo. 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Familias diferentes con padres homosexuales. 5, no matarás. Aborto, eutanasia y cultura de la muerte. 6, no cometer actos impuros. Promueve inmoralidad, impureza, adulterio y actos contra natura. 7, no robarás. Promueve hurtos, delincuencia, secuestro y rapiña. 8, no mentir. Ley del engaño, mentira y fingimiento social. 9, no tendrás pensamientos ni deseos impuros. Promoción de todo lo que es pecado. 10, no desearás a la mujer de tu prójimo. Adulterio, fornicación, envidia y codicia. También se han propuesto envenenar las mentes y confundir a la gente contraponiendo a las 7 virtudes teologales y cardinales los vicios o pecados capitales. 7 virtudes, 7 pecados. Fruto de vivir en gracia. Fruto de vivir en pecado: fe, soberbia, esperanza, lujuria, caridad, avaricia, prudencia, ira, fortaleza, pereza, justicia, envidia, templanza, gula. Aquel que se hace víctima de los 7 pecados capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido a Dios para darlo a falsas divinidades, que son la personificación misma de estos vicios. La blasfemia más grande y horrible catalogía masónica tiene la misión de hacer adorar a una divinidad diferente. Cada cabeza de la bestia tiene escrito un título blasfemo para hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe, y conduce a dar culto al Dios de la razón humana, orgullo y progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza, y conduce a dar culto al Dios de la sensualidad y la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad, y conduce a dar culto al Dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia, y conduce a dar culto al Dios de la discordia y división. La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza, y conduce a dar culto al Dios del miedo, la opinión pública y la explotación del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia, y conduce a dar culto al ídolo violencia y de la guerra. La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza, y da culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, el materialismo y el placer. Y como dice en la Biblia, detrás de los ídolos están los demonios. El objetivo de las logias masónicas hoy es el de actuar con astucia para hacer que la humanidad desprecie la ley de Dios, a actuar en oposición a los 10 mandamientos para que se condenen, a quitar el culto a Dios para dárselo a falsos ídolos, y son ahora adorados por muchos como la razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia y el placer.
De esa manera las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal, del vicio, del pecado. Y en el momento de la muerte y del juicio de Dios, en el estanque del fuego eterno que es el infierno. Lo peor del caso es que todo esto no se trata de una alegoría o metáfora, sino de profecías que ya se están cumpliendo. Jesús es el único camino al cielo. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Y también dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12-20. Jesús tiene un plan de salvación para todos los hombres. Dios desea que toda alma se salve y llegue al conocimiento de la verdad. 1 Tim 2, 4. Nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre durante el juicio personal que enfrentamos después de que morimos. Mientras vivimos actúa su misericordia, pero cuando morimos actúa solo su justicia. Se dice que el fuego del infierno es mucho más fuerte que el fuego de la tierra porque es espiritual, pero que además lo que lo enciende es la ira divina. Es momento de hacer un recuento de nuestra vida y nuestros pecados, arrepentirnos y acercarnos al sacramento de la reconciliación que es la confesión. Hacer una confesión de vida, todos los pecados de nuestra vida que podamos recordar, porque dice el Padre Carlos Cancelado en sus conferencias sobre el infierno, que un solo pecado mortal no confesado y nos condenamos. En el relato de Sueños del Infierno de San Juan Bosco, dice que el ángel que lo acompañó al infierno y le fue explicando todo, le dijo que muchas personas se iban al infierno por el temor o la vergüenza de confesar algún pecado grave, por eso debemos invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine con su luz, y al iluminar nuestra conciencia podremos ver y reconocer mejor lo que es pecado y que a nosotros nos parecen pequeñeces, insignificancias como mentiritas blancas, canitas al aire o cuando nos mentimos a nosotros mismos diciendo ay, total, que tanto es tantito. Existen guías para hacer una buena confesión y páginas web católicas donde se mencionan los 10 mandamientos y se van detallando en la modernidad en qué consiste cada uno, para no caer en el relativismo que relaja la moral al hacernos creer que no es tan malo o grave lo que estamos haciendo. Una de las gracias, regalos, más grandes que Dios nos puede hacer es dejarnos ver el verdadero estado de pecado en el que vivimos, iluminación de la consciencia. No debemos esperar a que se cumpla la profecía de Garabandal sobre la iluminación de la consciencia masiva, podemos hacer oración y pedir al Espíritu Santo que nos ayude ahora mismo. Y en verdad lo hace, yo doy testimonio de ello. Otro auxilio del cielo, maravilloso es hacer una consagración al Inmaculado Corazón de María, hazlo si en verdad quieres saber lo que son los milagros, rezar diariamente el Santo Rosario y pedir que un sacerdote católico nos imponga el escapulario de la Virgen del Carmen. Consagrarse a los Sagrados Corazones de Jesús y María, usar un crucifijo con la medalla de San Benito, preferiblemente bendecido y exorcizado. Y podemos empezar por hacer esta oración para dar el primer paso hacia Dios. Oración para pedir a Jesús que entre en tu corazón. Jesús mi Señor, ten piedad de mí, me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Detesto todos mis pecados y ocasiones pecaminosas. Te ruego que me perdones. Lávame con tu preciosa sangre. Mi Señor y mi Dios, ten piedad de mí, pecador. Mi alma tiene sed y anhela tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu, con tanta fuerza que pueda ser purificado, sanado y salvado y gracias Señor Jesús. Te amo y te acepto en mi corazón. Te alabo. Amén. Debemos tener mucho cuidado porque mucha gente cree que por traer siempre a Jesús en la boca, se van a salvar. Otros creen que solo por aceptar a Jesús en su vida y su corazón y ya la hicieron, cristianos y otras denominaciones de protestantes, pero, sin confesarse y recibir la absolución por sus pecados. Otros se confiesan con un pastor o reverendo, y otros más hacen confesiones en grupo y gritan a los 4 vientos sus pecados y creen que también ya, ahí quedó, pues no, les tengo malas noticias. Jesús le dijo a sus apóstoles y el mismo día de la resurrección, Jesucristo se apareció a los apóstoles, sopló sobre sus cabezas y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. JN 20, 22, 23. Además en la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2, 14, 17. Los cristianos protestantes enseñan que el infierno no existe y que es un invento de Dante Alighieri, pero Dante Alighieri fue un escritor medieval y no un místico. Y mucho menos maestro o doctor de la Iglesia.
La existencia del infierno es un dogma de fe, es decir, es una verdad revelada por Dios. Nuestro Señor Jesucristo expulsó demonios, curó endemoniados, habló del infierno y dice muy claramente el Evangelio de Mateo que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. El demonio es una entidad viviente, creado, inteligente, pero pervertido y pervertidor. Él se rebela contra Dios y su plan envidioso es hacer que todos los hombres pequen y se condenen. Muchos dicen que no es una entidad real, sino solo un concepto del mal. Mentira, existe y también el infierno. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo, y la experimentan los que toman su partido. Sabiduría 2:24. Sermón sobre el juicio particular del santo cura de Ars. Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. Lucas 16-2. ¿Seremos capaces de pensar seriamente en la severidad de los juicios de Dios, sin sentirnos penetrados del más vivo temor? Los días de nuestra vida están rigurosamente contados, más aún ignoramos la hora y el momento en el que nuestro juez nos llame ante su tribunal y Dios tiene contados el número de años, y de este último año un mes, y de este mes, un día y una hora. Y después de esa última hora no habrá ya arrepentimiento, en el mismo instante en que nuestra alma salga de nuestro cuerpo seréis juzgados. Dios nos pedirá cuentas de todos los bienes que hemos recibido. Hay tres clases de bienes. Bienes de naturaleza. Cuerpo y alma, ¿qué uso le dimos? ¿Los usamos para hacer buenas obras o solo los usamos para pecar? ¿Del fruto de nuestro trabajo dimos limosna? ¿O solo lo usamos para trabajar hasta el domingo que es el día del Señor? ¿Hicimos penitencia y mortificamos nuestro cuerpo? ¿O solo le dimos todos los placeres que apetecía? Bienes de fortuna. ¿Qué hicimos con todas las bendiciones y recursos que Dios nos dio? ¿O tan solo los usamos para hacer gastos indebidos y para comprar objetos para la perdición de nuestra alma? Bienes de gracia. Tuvimos el regalo de nacer católicos, de conocer a Jesús y no como muchos otros que en su vida no lo conocieron. Se nos tomará en cuenta ser bautizados, todos los sermones que hemos escuchado, todos los libros e instrucción que Dios nos acercó para que cambiáramos de vida. Salgan pecadores de las tumbas de sus pecados y sabed cómo serán tratados los pecadores y el juicio particular. 1021. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Catecismo de la Iglesia Católica, 1022. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Catecismo de la Iglesia Católica, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En cuanto nos arrepentimos y queremos dejar el pecado, Dios nos manda sus auxilios para que podamos cambiar de vida. Dones, iluminación, fe, fortaleza, ayudas y encuentros con lugares y personas que nos llevarán a emprender ese camino de vuelta al Padre, que solo lo podemos alcanzar con la ayuda incondicional de Jesús, pero les doy un consejo maravilloso. Así como enseñó San Luis María Grignon de Montfort a Jesús por María, esta fue una de sus mayores enseñanzas, y en verdad cuando uno se consagra a la Virgen y la vida cambia, vaya ella nos la cambia. Les recomiendo hacer la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Y hacer la preparación de los 33 días para la consagración al Inmaculado Corazón de María, ya que es un regalo muy especial para nuestra salvación en estos últimos tiempos. Buscar la información al respecto en páginas católicas de Internet. Consagración individual al Inmaculado Corazón de María. Oh, Virgen mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos y mis acciones. Quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús, con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y asechanzas del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Notas finales. San Anselmo dijo: si quieres estar seguro de estar en el número de los elegidos, esfuérzate de ser uno de los pocos, no de la mayoría, y si quieres estar seguro de tu salvación, esfuérzate de estar entre la minoría de los pocos, no sigas a la gran mayoría de la humanidad, sino sigue a los que entran por la senda estrecha, que renuncian al mundo, que se entregan a la oración y que nunca relajan sus esfuerzos ni de día, ni de noche, para poder alcanzar la bienaventuranza eterna. San Hilario dijo: los cuerpos corrompidos por la lujuria son la morada de los demonios. San Gregorio Magno: quien se manche con la profanación de la lujuria, le cerrará las puertas de su corazón a la entrada de la verdad. San Agustín: pocos se salvan, en comparación con aquellos que se condenan. San Jerónimo: de 100.000 personas que han llevado mala vida, encontrarás apenas una que sea digna de indulgencia. San Anselmo: son pocos los que se salvan. San Leonardo: la mayoría de los católicos adultos se condenan. San Gregorio: muchos alcanzarán la fe, pero pocos el reino celestial. San Leonardo de Porto Mauricio dijo: después de haber consultado a los teólogos y de haber hecho un estudio al respecto, el sentimiento común es que hay más almas condenadas que predestinadas. Si añadimos la autoridad de los padres griegos y latinos, a lo que dicen los teólogos, encontramos que casi todos dicen lo mismo. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, San Teodoro, San Basilio, San Agustín, San Efrén, San Simeón. La conciencia moral, artículo 6, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, 1776. En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal, y el hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón, y la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. La libertad del hombre. 1730. Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, si 15, 14, de modo que busque a su Creador sin coacciones y, adhiriéndose a él, llegue plenamente a la plena y feliz perfección. La libertad y la responsabilidad. 1731. La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. La moralidad de los actos humanos. 1749. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente. ¿Son buenos o malos? Definición del pecado. 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. La ley moral. 1950. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Se la puede definir, en el sentido bíblico, como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. La ley moral natural. 1954. El hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón yo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. La ley natural, está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. El Decálogo y la Ley Natural. 2070. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios.
Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve a la naturaleza deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Desde el comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el Decálogo, el cual, si alguien no lo guarda, no tendrá la salvación, y no les exigió nada más. Los 10 mandamientos, maestro, ¿qué he de hacer? Y 2052, maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mt 19, 16, 19. Di a los pecadores que ninguno escapará de mi mano. Si huyen de mi corazón misericordioso, caerán en mis manos justas. Diario de Sor Faustina, 1728, Bibliografía. Catecismo de la Iglesia Católica. Biblia Latinoamericana. Diario de Sor Faustina Kowalska. Escritos de la hermana Josefa Menéndez. El combate espiritual según San Francisco de Sales. El Tratado de la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de María por San Luis María Griñón de Montfort. Devocionario de la Divina Misericordia. Conferencias del Padre Carlos Cancelado sobre el infierno. Apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal.